¿Qué tal, estimados? En este video realizaremos algunos ejercicios de movimiento circular. El siguiente enunciado dice: un cuerpo tiene una velocidad constante de 20 pi radianes por segundo. Hallar el número de vueltas que da el cuerpo en 2 minutos. Dentro de esta circunferencia, este cuerpo se va a mover con 20 pi radianes por segundo. Sabemos entonces que la velocidad angular es igual a 20 pi radianes por segundo. Gracias a esta velocidad angular nosotros podemos despejar de la siguiente ecuación: W, que es velocidad angular, igual a θ sobre tiempo, el espacio angular que nosotros nos vamos a mover en 2 minutos. Si despejamos de esta ecuación el θ, obtendremos la siguiente expresión: θ es igual a W por el tiempo. De acá, si reemplazamos el valor, W es velocidad angular 20 pi radianes por segundo por el tiempo, que nos dice que son 2 minutos, convertidos en segundos serían 120 segundos. Podemos simplificar los segundos obteniendo el θ simplemente con un valor de 2400 pi radianes. Bien, una vez obtenido esto, lo vamos a copiar acá para tener el procedimiento realizado. No olviden que acá hemos simplificado segundos con segundos, obteniendo solamente los radianes como unidad final. La velocidad angular con la que se está moviendo dentro de la circunferencia es W, igual a 20 pi radianes por segundo. Gracias a esa velocidad hemos encontrado el θ, ¿no? Muy bien, una vez calculada la distancia angular con los datos obtenidos, también nos piden encontrar el periodo y la frecuencia. El periodo es igual por fórmula a una fracción, la cual se delimita por una vuelta completa, o 2pi radianes, sobre la velocidad angular. Reemplazando el dato de la velocidad angular como 20 pi, nosotros vamos a obtener como resultado final 0.1 segundos de tiempo. No olviden que el periodo es el tiempo en que la partícula da una vuelta completa. Así como hemos calculado el periodo, también podemos calcular la frecuencia. Frecuencia sabemos que es igual a la fracción delimitada por 1 sobre periodo. Si reemplazamos el periodo que habríamos calculado en este momento, tendríamos el periodo como 0.1 segundos y el resultado final de nuestra expresión serían 10 Hz, la unidad de la frecuencia, obteniendo los resultados que nos pide el ejercicio, como el periodo y también la frecuencia. En el siguiente ejercicio tenemos un disco A, gira a 120 revoluciones por minuto, con un punto P que se encuentra a 30 centímetros del centro, que sería el radio, junto a otro disco B que gira a razón de 90 revoluciones por minuto, y un punto Q que se encuentra a 40 centímetros de su centro, que sería el radio, ¿no? Si nosotros graficamos ambos discos, vamos a tener este tipo de gráfica, donde el primer disco nos dice que gira 120 revoluciones con 30 centímetros y el otro disco con 90 revoluciones por minuto y 40 centímetros de radio. Son ambos puntos P y Q, de los cuales nos piden saber cuál de los dos puntos tiene mayor velocidad lineal. Para poder calcular la velocidad lineal, primero tenemos que convertir esas velocidades angulares de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Para tal efecto, nosotros vamos a utilizar nuestro editor de ecuaciones para poder hacer la conversión correspondiente. La velocidad angular 1 va a ser igual a 120 revoluciones por minuto, los cuales vamos a ponerlo en su forma de división o fracción. Muy bien, vamos a multiplicar acá para poder convertir. Abajo vamos a poner revoluciones para que se simplifique, y arriba vamos a poner la unidad a la cual vamos a convertir. Sabemos que 2pi es igual a una revolución.
como también podemos seguir convirtiendo las unidades del tiempo. Arriba tenemos que poner minutos para poder simplificar y abajo tenemos que convertir a la unidad correspondiente o la que necesitamos. Un minuto van a ser 60 segundos y de esta manera podemos encontrar el valor multiplicando. Tendremos en este caso arriba el numerador, podemos multiplicar 120 por 2, 240 pi radianes y abajo 60 segundos. Si simplificamos esta expresión vamos a tener como la velocidad angular 1, 4 pi radianes por segundo. Que sería la velocidad angular en el primer caso. De la misma manera realizamos el procedimiento para el segundo disco. En el segundo disco la velocidad angular serían 90 revoluciones por minuto, los cuales multiplicando por el numerador tendríamos un valor de 180 radianes por segundo. Simplificando esa expresión vamos a tener 3 pi radianes por segundo, convirtiendo el segundo disco como velocidad angular, en la cual vamos a poder encontrar la velocidad lineal también. Entonces aquí en la conversión hemos podido simplificar las revoluciones con las revoluciones, los minutos con los minutos, obteniendo el resultado final radianes por segundo, 4 pi radianes por segundo. De la misma manera aquí hemos simplificado revoluciones con revoluciones, minutos con minutos, obteniendo radianes por segundo. Una vez calculado las velocidades angulares, podemos proceder a calcular las velocidades lineales gracias al radio de cada una de las circunferencias o discos. En el caso de la velocidad lineal del primer disco, vamos a tener la ecuación que corresponde a la velocidad angular del primer disco por su radio. Reemplazando los valores correspondientes vamos a tener como 4pi radianes por segundo por su radio, que en nuestro caso nos da como 30 centímetros. Si multiplicamos esto en la calculadora vamos a tener un valor correspondiente a 120 pi centímetros sobre segundo como la velocidad lineal del primer disco. Realizamos el mismo procedimiento para el segundo disco con la velocidad angular de 3 pi radianes por segundo y el radio de 40 centímetros desde su centro, obteniendo el mismo valor de 120 pi centímetros por segundo, el cual vamos a reemplazar acá. Entonces no olviden que en este tipo de expresiones, cuando utilizamos esta ecuación, los radianes pueden ser simplificados para que nosotros tengamos la unidad de la velocidad lineal como corresponde en centímetros por segundo. De la misma manera acá podemos eliminar los radianes como un valor de 1, el cual no variaría en ningún valor la expresión, obteniendo el mismo valor de velocidad lineal para los dos discos. Si nosotros verificamos acá, la velocidad angular del primer disco es mucho mayor a la del segundo disco, pero el radio es mayor acá que en el primer disco. Entonces tenemos las velocidades angulares obtenidas en radianes por segundo. En este caso las velocidades lineales de ambos discos son iguales. En el siguiente ejercicio nos dice con qué velocidad deberá volar un avión en el Ecuador de este a oeste para que sus pasajeros les parezca que el Sol está fijo en el firmamento. Nosotros sabemos que el periodo de la Tierra, o sea, el tiempo en que tarda en dar una vuelta completa es 24 horas. Vemos el Sol en su punto más alto siempre a mediodía. Gracias a este periodo nosotros podemos calcular la velocidad angular, que va a ser igual en una fracción a 2pi, el valor
2pi es una vuelta completa, ojo, la unidad de radianes sobre el periodo. Si nosotros reemplazamos en esta división el valor del periodo, vamos a tener como 2pi radianes una vuelta para 24 horas, obteniendo como resultado la velocidad angular igual a, usando la calculadora, 2pi sobre 24 va a ser igual a 0.26 radianes por hora. Entonces ya tendríamos el valor de la velocidad angular del planeta Tierra. Se supone que el avión, para contrarrestar esta velocidad y hacer aparentar de que no se está moviendo y que puede ver el Sol en ese extremo siempre, tiene que moverse con la misma velocidad pero en sentido contrario. Una vez calculada la velocidad angular en radianes por hora, nosotros podemos encontrar la velocidad lineal gracias al radio de la Tierra que nos proporcionan el dato. Entonces velocidad lineal será igual a la velocidad angular por el radio por la fórmula que nosotros conocemos. Si reemplazamos los datos de esta ecuación, vamos a tener como 0.26 radianes por segundo por hora la velocidad angular por el radio, que serían 6.370 kilómetros de distancia del centro de la Tierra a cualquier punto, o por lo menos a la altura a la que está volando el avión. Multiplicando eso vamos a tener por 6.370, vamos a tener un valor de 1.667. Los radianes se simplificarían, quedándonos los kilómetros arriba y abajo las horas, obteniendo el resultado que el avión tendría que tener para poder contrarrestar el movimiento de la Tierra y así hacer aparentar que el Sol no se está moviendo. Entonces tenemos el resultado de nuestro ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos un halcón vuela en círculos con movimiento circular uniforme, o sea que podemos utilizar las ecuaciones que hemos aprendido en clase, con un radio de giro de 4 metros y tiene una aceleración centrípeta de 9 metros por segundo al cuadrado. Nos piden calcular la frecuencia, el periodo y la velocidad angular. Bueno, tenemos acá nuestro halcón que se está moviendo con movimiento circular uniforme, haciendo un giro completo, ¿no? Tenemos el dato principal, que es la aceleración centrípeta, que es con la cual vamos a calcular todos los resultados que nos piden en este ejercicio. Entonces el dato principal vendría a ser esta aceleración centrípeta, ¿no? Muy bien, vamos a escribir entonces la ecuación de la aceleración centrípeta acá, que puede ser velocidad angular al cuadrado por radio como velocidad lineal al cuadrado por radio. Entonces, como nos piden en la velocidad angular, nosotros vamos a jugar con esta ecuación. Entonces vamos a anotarla nuevamente abajo para reemplazar los datos y despejar, ¿no?, nuestro resultado final. Entonces aceleración centrípeta 9 metros por segundo al cuadrado. La velocidad angular nos piden y el radio de curvatura en el cual está girando son 4 metros. Muy bien, aquí lo tenemos todo. Lo único que tenemos que hacer es despejar, ¿no? Vamos a despejar entonces ese 4 que baje a dividir. Ahí está. Vamos a hacer el uso de la calculadora. 9 dividido entre 4 igual a, en decimales, 2.25. Podemos simplificar los metros y al simplificar los metros nos van a quedar radianes. Entonces, en un paso posterior, 2.25 radianes por segundo al cuadrado como velocidad angular, ¿no? Podemos sacar raíces a los dos extremos de nuestra ecuación, obteniendo la raíz de 2.25 ans igual a 1.5 radianes por segundo, ¿no? Entonces aquí vamos a poner 1.5, aquí vamos a eliminar el cuadrado porque ya hemos sacado raíz, aquí también, ¿no? Eliminamos ese cuadrado y esa sería nuestra velocidad angular que estamos obteniendo gracias a el dato de la aceleración centrípeta y el radio que nos han dado en el ejercicio. Muy bien,
Una vez calculado eso, podemos encontrar los demás datos muy fácilmente porque tenemos las funciones necesarias y casi todas las funciones, casi todas las ecuaciones están en función de la velocidad angular. Entonces, gracias a esto que hemos encontrado, nosotros vamos a poder encontrar los demás datos, ¿no? No olviden que acá en esta parte de nuestra resolución nosotros hemos simplificado metros con metros y de esa simplificación hemos obtenido los radianes, ¿no? Entonces metro sobre metro da la unidad y la unidad es en nuestro caso radian, ¿no? Muy bien, entonces ahora con esta velocidad angular vamos a poder calcular el periodo y la frecuencia. El periodo entonces, T mayúscula, es igual a 2pi radianes arriba sobre la velocidad angular abajo. De acá nosotros vamos a mantener el 2pi y vamos a reemplazar la velocidad angular abajo. Entonces, reemplazando velocidad angular, vamos a tener como 1.5 radianes por segundo. Vamos a utilizar la calculadora, entonces, como 2pi dividido entre 1.5, obteniendo 4/3 pi o 4.19 trabajando con dos cifras significativas. Entonces, el periodo sería igual a 4.18, aquí, segundos, que es la unidad del periodo, que es tiempo, ¿no? Lo mismo podemos hacer para encontrar frecuencia. Simplemente tenemos que dividir 1 sobre el periodo que hemos calculado. Entonces, en nuestro caso vamos a reemplazar acá, en vez de periodo, 4.18 segunditos, ¿no? Entonces, gracias a esa división vamos a encontrar el valor de su frecuencia. 1 sobre el valor ANS, vamos a poner anterior resultado, sería como 0.24 Hz, que es la unidad de la frecuencia, ¿no? Obteniendo todos los resultados que nos piden en el ejercicio. Entonces vamos a copiar esto acá para completar nuestra resolución. Muy bien, entonces hemos calculado acá el periodo y la frecuencia, ¿no? Muy bien, siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice que un cilindro gira a 5 radianes por segundo, que sería la velocidad angular. Un proyectil lo atraviesa con una velocidad de 340 metros por segundo en su ingreso y una velocidad final cuando sale del cilindro con 300 metros por segundo. No olvidemos que el cilindro está girando a medida de que la bala ha ingresado, ¿no? Determinar el ángulo que forma entre sí las perforaciones y el eje del cilindro, ¿no? El ángulo que forma el agujero por el que ha ingresado con el agujero por el que ha salido. Si nosotros graficamos sus velocidades de ingreso y de salida, podemos decir que ha ingresado con 340K y está saliendo con 300. Tenemos la distancia del cilindro, la altura en sí de este cilindro, el cual podemos tomar como la distancia de nuestro movimiento rectilíneo uniforme que se estaría dando en la trayectoria de la bala. Entonces podemos utilizar la siguiente ecuación para encontrar la aceleración, ¿no? Entonces vamos a reemplazar los datos para encontrar inicialmente la aceleración con la que se ha movido la bala dentro del cilindro, ¿no? Entonces la velocidad final sería 300, la velocidad inicial serían 340, la aceleración vamos a calcular y la distancia que se ha movido la bala son 16 metros, ¿no? Vamos a despejar de acá estos 340 sumados, pueden ir a restar al otro extremo de nuestra ecuación. Podemos multiplicar 2 por 16 en una sola expresión, anotar 32 por la aceleración, ¿no? Entonces, muy bien, en un paso posterior vamos a restar directamente con la calculadora menos 25.600, que va a ser igual a 32 veces la aceleración. Entonces, de acá como último paso, despejamos la aceleración pasando a dividir el 32, obteniendo un valor de menos 800 metros por segundo al cuadrado, que sería nuestro primer dato calculado del ejercicio, ¿no? Entonces ya tenemos la aceleración con la que se ha movido, ojo, la bala, ¿no? Aquí vamos a poner entonces, podemos hacer el procedimiento aquí abajo para poder distinguir qué es lo que estamos analizando, ¿no? Entonces aquí vamos a poner la bala. Muy bien, entonces aquí tenemos la desaceleración porque ha frenado, tenemos una disminución de velocidad y como la distancia es tan pequeña, la aceleración sale
bastante grande, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos sacar de el análisis de la bala? Podemos también calcular el tiempo, ¿no?, que ha transcurrido desde que ha ingresado hasta que ha salido la bala. ¿Para qué nos va a servir ese tiempo? Se supone que nos piden encontrar el ángulo que se ha formado entre un agujero y el otro. Entonces, para poder calcular el ángulo con la velocidad angular, que es 5 radianes por segundo, vamos a necesitar el tiempo. Entonces, el cálculo de la aceleración es correcto, pero necesitamos también encontrar el tiempo que se ha movido para coincidir con el dato que nos están pidiendo, ¿no? Acá tenemos la ecuación velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Copiando esta ecuación nuevamente, vamos a reemplazar las velocidades como velocidad final, que en nuestro caso serían los 300, la velocidad inicial, que nos daba en el ejercicio 340, la aceleración que hemos encontrado, que es una desaceleración, vamos a ponerle en paréntesis y con su signo, menos 800 para calcular el tiempo. Entonces acá nosotros tenemos esos datos confirmados, dentro de los cuales nosotros vamos a poder despejar, ¿no? Ahí está, final 300, inicial menos 340 y la aceleración que hemos calculado que está aquí abajo, que son menos 800, ¿no? Muy bien, volvemos a copiar la ecuación y despejamos el tiempo, ¿no? Estos 340 pueden ir a restar al otro lado de la ecuación. Vamos a restar y de ahí nos va a salir menos 40, que es igual a menos 800 por el tiempo. De acá el 800 pasaría a dividir y 40 entre 800 usando la calculadora podemos tener que es 1.20 o en decimales 0.05, ¿no? Bueno, ese es el tiempo en que transcurre el ingreso y salida de la bala dentro del cilindro horizontal, ¿no? Entonces ahí están los dos análisis de la bala. Ya hemos calculado la aceleración y también hemos calculado el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Muy bien. Entonces, tiempo que ha transcurrido desde que ha ingresado hasta que ha salido. Entonces, mientras la bala ha ingresado, se ha movido dentro del cilindro y ha salido, el cilindro se ha movido, ha hecho movimiento circular. Entonces, nosotros para poder analizar el movimiento del cilindro, podemos utilizar la siguiente ecuación. Velocidad angular va a ser igual a el espacio angular sobre el tiempo, ¿no? Entonces, de acá nosotros vamos a despejar θ, de donde vamos a obtener que W por el tiempo es igual a ese valor de θ que nosotros necesitamos encontrar, ¿no? Reemplazando los valores de velocidad angular, vamos a tener como 5 radianes por segundo, que es el movimiento que está realizando el cilindro, por el tiempo que hemos calculado de la bala, el tiempo que transcurre en su movimiento dentro del cilindro, el cual va a ser el mismo en el que el cilindro se va a mover, ¿no? Entonces acá podemos multiplicar 5 radianes por segundo por 0.05 segundos con segundos se simplifican, obteniendo un ángulo de 0.25 radianes. Entonces esto lo vamos a copiar acá y verificamos si la unidad que corresponde al ángulo es correcta dependiendo de lo que nos pide. Nos dice determinar el ángulo que forma entre sí. Bueno, el ángulo tiene diferentes unidades. Está bien que hayamos encontrado 0.25 radianes, pero estos 0.25 radianes podemos convertir a grados. No es tan complicado para poder encontrar el ángulo que nos piden, que es con la unidad de grados, que es la que se conoce mejor, ¿no? Entonces podemos encontrar la conversión 0.25 radianes por, acá vamos a hacer la fracción, donde radianes van a ir abajo, 2pi radianes, y arriba vamos a poner 360 grados, ¿no? Entonces, convirtiendo a grados ese ángulo de 0.25 radianes. Realizamos el uso de la calculadora para encontrar su valor. Entonces, 0.25 por 360 dividido entre 2pi, ¿no? 2 shift, y aquí está el pi. Y listo, ya está. Ahí tenemos el valor, 14.32 sería el ángulo que se forma en grados en el transcurso de que la bala haya ingresado a nuestro cilindro que se está moviendo con movimiento circular uniforme. Y así habríamos terminado el ejercicio. Muy bien.